Hola, es un gusto saludarlos. Soy Modesto García Salek, especialista en naturopatía. Bien, hoy te voy a hablar de la diabetes tipo 2. Esta definitivamente se ha convertido en una verdadera pandemia. En la diabetes tipo 2 siempre hay resistencia a la insulina. Ahora, la diabetes puede ser por un exceso de insulina o por un déficit de insulina. Por un déficit de insulina significa que agotaste el reservorio de insulina que traes genéticamente. Ahora, ese tanque de insulina que traes al nacer lo puedes gastar en 80 o en 30 o en 20 años. Todo va a depender de ti. Obviamente, si todos los días comes arroz blanco, pasta, pan, tomas refrescos, consumes harina de trigo, eh, donas, pizzas, tortas, tomas jugos de frutas, sobre todo el jugo de naranja natural. Ok, fíjate que no mencioné el azúcar blanca por ninguna parte. El jugo de naranja natural eh, va directamente a formar fructosa en tu hígado y lo convierte en hígado graso. Así es que con mucho cuidado. Fíjate, cuando comes arroz blanco se dispara la glucosa e inmediatamente el cuerpo da la orden de contrarrestar esta glucosa liberando una gran cantidad de insulina. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque la insulina es la encargada de introducir la glucosa en la célula. La insulina abre la puerta de la célula para que la glucosa, para que la molécula de glucosa pueda entrar. Ahora, la célula tiene en su superficie miles de receptores de insulina. Estos receptores de insulina son los que dan la orden para que la célula abra la puerta para que pueda entrar esta glucosa. Si estos receptores de insulina de la célula no funcionan bien, entonces la glucosa no puede pasar a la célula y se acumula en el medio extracelular, es decir, fuera de la célula, causando el aumento de glucosa en la sangre. Esto es la diabetes con todas sus consecuencias. Entonces, esto ocurre por un exceso en la liberación de insulina. Ahora, es lógico que ese tanque de insulina que traías para 80 años ya lo consumiste al llegar a los 30 o 40 años. Ahora, el drama básicamente es que te das cuenta de este problema cuando ya te queda un cuarto de tanque o menos de insulina. Y te das cuenta cuando al comer ese plato de arroz ya no hay la suficiente insulina para englobar esas moléculas de glucosa y transportarlas a la célula. Ahora, llegado este momento, pueden pasar dos cosas, pueden suceder dos cosas. Número uno, no te das cuenta de la magnitud del problema, eres inconsciente y sigues consumiendo todos estos alimentos que agotaron tu insulina. Y ahí empiezan todos tus problemas de salud. Empiezas a generar radicales de superóxido que dañan, que causan daño tisular. Empiezas a tener daños a nivel de todos los tejidos del organismo. Ahora, una de las claves está en cuidar los receptores de insulina. Es básico cuidar los receptores de insulina. Te coloco un ejemplo para que me entiendas mejor. Si comes pan en el desayuno y lo acompañas con jugo de naranja natural, lo acompañas al mediodía, comes pasta o arroz o papa en el almuerzo y también allí te tomas otro jugo o un refresco, una gaseosa para los que no viven en nuestro país. En la tarde, en la cena, te provocó comer un chocolate o antes de la cena, pues un chocolate, un helado, una dona, etcétera. Y en la cena volviste a comer
carbohidratos refinados, por ejemplo, una pizza. Además, masticaste chicle durante buena parte del día. Durante ese día hubo un exceso de liberación de insulina. Ahora, al haber tal exceso de insulina, la misma célula rompe sus receptores de insulina. Esto sucede porque la célula lo interpreta como una agresión y para protegerse rompe sus propios receptores de insulina. Entonces, esta célula que antes recibía su insulina normalmente, ahora casi no la recibe porque ha perdido sus receptores de insulina, porque ella misma los destruyó. ¿Bien? Entonces, por más insulina, en este momento ya, por más insulina que usted administre, como hay menos receptores de insulina, mucha más glucosa se va a quedar fuera de la célula. Esto sucede porque hay mucha insulina. Esta no va a ser eficaz porque el mismo exceso de insulina no va a permitir que la glucosa entre a la célula, porque esta misma célula destruyó sus receptores de insulina. Entonces, la cifra de glucosa ineludiblemente va a subir. Ahora, ¿qué sucede cuando la glucosa se queda en la sangre? Esto es muy importante conocerlo, porque en este momento el organismo va a intentar eliminar ese exceso de glucosa orinando. Por eso una persona diabética orina mucho. Entonces, esa glucosa que no pudo entrar a la célula queda en la sangre y se une a proteínas formando lo que se conoce como productos avanzados de glicosilación. Esto es lo que va a generar daños al sistema nervioso, va a generar Alzheimer, neuropatía diabética, pérdida de sensibilidad en los miembros inferiores y de esta forma el sistema nervioso se empieza a desestructurar año tras año como consecuencia de estas proteínas glicadas por exceso de glucosa en la sangre.